con este examen que le vamos a dar de cuál será nuestro don. Entonces, después de esto vamos a organizar la iglesia en dones y vamos a presentar de paso el primer sábado de junio, sábado 7, vamos a estar presentando un programa misionero, un programa evangelístico basado en dones. Esto es lo que conocemos como evangelismo integral, todos involucrados, evangelismo basado en dones. Así que en este mes estamos hablando de los dones y al finalizar el mes estaremos dando el examen y ya para el 7 de junio estaremos presentando en PowerPoint un programa evangelístico basado en dones con el fin de que todos estemos involucrados, enfocados en un proyecto de crecimiento de iglesia. Así que oremos por esto, hermanos, y les invitamos a que todos los viernes estemos acá, y si por alguna razón un hermano no puede venir el viernes, entonces que lo vea por Facebook, para que podamos tener la secuencia de lo que estamos hablando. Y por último, si hay algún joven, en la parte de abajo tenemos el culto joven, así que todos nuestros muchachos están en la capilla de abajo adorando al Señor. Si hay algún joven acá arriba que quiere ir y participar con ellos, están invitados. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para estudiar la palabra de nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ilumine para que todo lo que analicemos en esta oportunidad nos edifique espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Me gustaría en esta mañana analizar con ustedes por algunos minutos una epístola que rara vez la estudiamos. Hay libros en la Biblia que casi no lo atendemos. Hay libros que lo atendemos más que otros. Hay personas que atienden más el libro de los Salmos, hay personas que atienden más el libro de Apocalipsis, en fin. Y hay libros que rara vez lo estudiamos. Y uno de esos libros que de vez en cuando estudiamos es la carta del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a abrir la Biblia y me gustaría enfocar dos principios elementales. Dos principios elementales. Los quiero enfocar, pero no tan solo enfocarlos, sino ponerlos en práctica. Filemón solamente tiene un capítulo. Acuérdense que la fecha estimada de la escritura de esta epístola fue a principios de la década de los 60, es decir, entre el 60 o el 61 es la fecha estimada de la escritura de esta epístola. ¿La tenemos todos? Amén, gloria al Señor. Antes de leer algunos versículos, voy a repetir lo que dije hace un momentito. Voy a enfocar dos elementos de vital importancia. Y al enfocar estos dos elementos de vital importancia, me gustaría que lo pongamos en práctica. De modo que lo que vamos a hablar hoy es teología práctica. Teología práctica. Esta epístola trata acerca de dos personajes. El primer personaje, evidentemente, es Filemón. Y el segundo personaje es Onésimo. Cuando leemos la epístola, vamos a darnos cuenta que en su inicio el apóstol no tan solo se está dirigiendo a Filemón, sino que presenta algunos rasgos de la vida de Filemón que debe de constituir el estilo de vida de todo cristiano. Dice el versículo 7, Pablo hablando a Filemón: tenemos gran gozo. Desen cuenta que aquí Pablo, repito, le está hablando ¿a quién? A Filemón. Tenemos gran gozo
y consolación en tu amor. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido confortados todos los corazones de los santos. Por ti han sido confortados todos los corazones de los santos. Basado en este versículo, concluimos entonces que Filemón tenía un estilo de vida irreprensible. ¿Cómo fue el estilo de vida de Filemón? Irreprensible ante la comunidad cristiana, ante la comunidad de los elegidos. Filemón fue un hombre, un siervo de Cristo, un discípulo del Señor, lleno de amor. Pero no tan solo Filemón fue un hombre lleno de amor, sino que también Filemón confortaba. Él estaba lleno de amor, pero aparte de esto, él confortaba el corazón de todos los santos. Aquí hay dos puntitos muy importantes. No tan solo era un hombre amoroso, o sea, pasivo, tierno, sino que trataba bien a quienes. Trataba bien a las personas. Aquí vemos, hermanos, un estilo de vida que debe de ser peculiar en la vida de cada cristiano. Ahora bien, ¿puede una persona, oigan la pregunta que les voy a hacer, por eso les mencioné hace un ratito que lo que vamos a hablar hoy es de la vida práctica? ¿Puede una persona producir amor por sí mismo y amar a los demás? ¿Puedo yo producir amor por mí mismo? Mi corazón está lleno de amor y voy a trabajar bien de manera que voy a confortar a los demás. ¿Puedo por mí mismo lograr esto? Puedo. Ahora, si yo no puedo, Simón, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? Si yo no puedo producir, si yo no puedo lograr que mi amor, mi corazón esté lleno de amor, si yo no puedo lograr por mis propias fuerzas conducirme bien con las demás personas, si no puedo, ¿cómo puedo lograrlo? Hay una cita que quiero leer en esta mañana que se encuentra en el libro El Ministerio de Curación. Ministerio de Curación. Y una vez más, hermanos, les voy a decir, de vez en cuando, por lo menos una vez al mes o una vez al trimestre, visitemos al ABC, a la librería, y compremos un libro del Espíritu de Profecía. ¿Les parece bien? Compremos un libro del Espíritu de Profecía y leámoslo. Y eso nos va a ayudar bastante. ¿Dónde está la clave para que nuestra vida sea similar a la de Filemón? Un hombre lleno de amor y que confortaba el corazón de la comunidad cristiana. ¿Dónde está la clave? Notemos que nos dice la sierva de Dios en el libro El Ministerio de Curación, página 318. Dice la sierva de Dios: ser colaboradores con Dios a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter. Para ser colaboradores con Dios, repito, a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter, debemos conocerle tal como Él es, tal como Él mismo se ha revelado. ¿Podemos cantar esta cita? Amén. Para ser un colaborador con Dios y asemejarnos a Él, yo debo de conocerle. ¿Debo de qué? De conocerle. Pero nota lo que sigue diciendo la cita. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación. Amén.
y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación y es lo único que podemos hacer para asemejarnos a Dios en carácter. La transformación del carácter, la pureza de la vida, la eficacia en el servicio y la adhesión a los principios verdaderos, todo esto depende del conocimiento de Dios. ¿Pudimos cantar esta cita, hermano? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo la sierva de Dios? La verdadera educación, la mejor manera para yo reflejar el carácter de Cristo, un carácter amoroso, la mejor forma para yo confortar a los santos, la mejor forma para yo conducirme bien con otras personas, la mejor forma para yo lograr eso es conociendo a quién. Conociendo a Dios. De modo que, si conocer a Dios cambia mi carácter, si conocer a Dios transforma mi ser, mi estilo de vida, si conocer a Dios me lleva a comportarme bien en la comunidad de los elegidos, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Propiamente hablando, debemos conocer al Señor. Filemón fue un hombre que conocía a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? Mediante el estudio de la Biblia, mediante el estudio de su palabra y mediante la oración. Yo quiero abrir un paréntesis acá, hermanos, rapidito. ¿Cómo conocemos a Dios? Mediante el estudio de su palabra y mediante la oración y mediante el canto. 3 puntos clave: estudio de la palabra, oración y mediante el canto. Ahora bien, hay muchas personas, recientemente alguien me dijo: ¿y cómo puedo? Leo la Biblia y no siento nada. ¿Cómo puedo lograr al leer la Biblia que estas letras pasen a ser vida en mí? Yo necesito leer la Biblia sin apuro. Es decir, si tú estás a la carrera, mejor no leas. En otras palabras, si tú vas para el trabajo a las 7 de la mañana, no te sientes a las 6:45 a leer la Biblia, porque no te va a funcionar, te va a engañar a ti mismo. Saca tiempo, tranquilo, siéntate y medita en lo que tú estás leyendo. Luego de que medites en lo que estás leyendo, habla con Dios mediante la oración y dile: Señor, ayúdame a poner esto en práctica. Ayúdame a poner esto en práctica. Y cántale un canto al Señor. Eso te va a despertar espiritualmente. Eso te va a reivindicar. Eso te va a transformar y tu vida será una vida de amor. De modo, hermano, que Filemón era un hombre que conocía constantemente a Dios. Así que ese es el estilo de vida. Hablemos del estilo de vida ideal de todo cristiano. Hablemos un poquito más en relación a este hombre, a Filemón. ¿Quién fue Filemón? Si nosotros leemos en el versículo 2, en la casa de Filemón había una ¿qué? ¿Había una, Mario? Una iglesia. En la casa de Filemón había una iglesia. Si en la casa de Filemón había una iglesia, entonces la casa era ¿cómo? Grande, para poder agrupar 40, 30 o 25 personas. Si la casa de Filemón era grande, porque había una iglesia, pareciera ser entonces que el hombre tenía buena posición económica. Es decir, le iba bien económicamente. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Si nosotros leemos la epístola, vamos a descubrir que en la casa de Filemón había un trabajador. Un trabajador. Nota lo que nos dice, si nosotros leemos el versículo 15, hasta el versículo 17, el trabajador que estaba en la casa de Filemón, o el esclavo, la palabra esclavo, no lo veamos en el sentido convencional de esclavo, mayormente era un
trabajador, que eso era muy común en el Imperio Romano. Onésimo trabajaba para ¿quién? Para Filemón. Entonces, si Filemón, repito, tenía una casa grande, una iglesia allí, tenía buena entrada económica. Si Filemón tenía un trabajador en su casa, él podía podía pagarle. Así que el hombre estaba bien posicionado en ese sentido. Pero hay un detalle. Si nosotros analizamos la epístola, hubo un problema en la casa de Filemón. Hubo un problema en la casa de... ¿Cómo era Filemón en la iglesia? Según el versículo 7, amoroso. Él trataba bien a todos los hermanos. Pero en la casa de él hubo un ¿qué? Un problema. Un problema tal que el esclavo se fue huyendo. El esclavo, mientras estaba trabajando con Filemón, según lo que nos dice el versículo 11, fue inútil. Es decir, estaba actuando perezosamente. Onésimo estaba actuando como perezosamente en la casa de Filemón. Pero aparte de que estaba actuando ociosamente en la casa de Filemón, ya no era útil. Dice el versículo, vamos a leer el versículo 15. Porque quizás para esto, bueno, el versículo 16 dice, no ya como esclavo, recíbelo ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Podemos cantar esto rapidito? Amén. Él se fue. Filemón, ¿qué hizo? Perdón, Onésimo, ¿qué hizo? Se fue a Rosa. No le estaba haciendo útil. Pero parece ser una de dos. O que Onésimo le había robado, porque Pablo dice lo que te agarró, o sea, lo que se llevó, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Puede ser eso. O número dos, puede ser que hubo una discusión entre ellos. El detalle es, según lo que nos dice la Biblia, sin amplio detalle, es que Onésimo llegó a un punto en que se fue de la casa. Se fue de la casa. Onésimo se fue de la casa. Ahora, cuando Onésimo se va, no por coincidencia, más bien por diosidencia, Onésimo se encontró con quién? Con Pablo. De alguna manera, de alguna forma, Dios provocó a que Onésimo, aquel esclavo inútil, Onésimo, aquel hombre que discutió con Filemón o que le robó a Filemón, de alguna forma, Dios provocó a que se encuentre con quién? Con Pablo. Y cuando Onésimo se encuentra con Pablo, y les voy a invitar a que después en su caso ustedes lean el epístola. Cuando Onésimo se encuentra con Pablo, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Vamos a ver si nosotros leemos desde el versículo 8, lo voy a leer un ratito en adelante. Vamos a darnos cuenta que Pablo, cuando recibe a Onésimo, empieza a instruirlo. Pablo empezó a instruir a quién? A Onésimo. Empezó a predicar. ¿Empezó a qué? Pablo trabajó evangelísticamente ¿con quién? Con Onésimo. Con Onésimo. Y Onésimo aceptó al Señor. Amén. Se entregó al Señor.
Y ahora Onésimo le dice a Pablo: mira, Pablo, yo tuve un problema que en la casa de Filemón. Dile, háblate con él. Me imagino que le digo: mira, arréglame allí. Y entonces en este contexto Pablo le manda esta carta. Cuando le manda esta carta a Filemón, le hace una petición. Vamos a leer a partir del versículo 8. Por lo cual, aunque te tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. ¿Quién está diciendo así a Filemón? Te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero en Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Esa expresión, mi hijo Onésimo, con quien he trabajado. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Quién está intercediendo por Onésimo? Pablo. ¿Ante quién? Ante Filemón. Filemón. Te ruego por Onésimo, aquel esclavo que te fue inútil, aquel esclavo que te robó, aquel esclavo con quien tú discutiste. Te ruego por él. Te ruego por él. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, cuando Pablo ruega a Filemón por Onésimo, Pablo le dice: mira, él te fue inútil, él no servía para nada, pero ahora que se ha entregado a Cristo, él es útil, él ha cambiado su vida, el cual vuelvo a enviar. Pero te lo voy a ¿qué? A enviar. Versículo 12: pues recíbelo como a mí mismo. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle, pero te lo envío, porque quizás él se fue de tu casa, versículo 15, y quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. Pablo está, y aquí voy a tratar un asunto un poco más delicado. Pablo está intercediendo por Onésimo ante Filemón, por amor, pero al mismo tiempo Pablo que está reprendiendo a Filemón. ¿Podemos captar esto? Pablo intercede por Onésimo ante quién? Ante Filemón. Pero al mismo tiempo, implícitamente, Pablo está reprendiendo a quién? A Filemón. Es decir, lo que Pablo le está diciendo a Filemón: mira, lo que yo hice con Onésimo, tú debiste hacerlo ¿en dónde? En tu casa. Yo le prediqué a Onésimo, tú debiste ¿qué? Predicarle. Y aquí voy a abrir un paréntesis, hermano. Gloria a Dios que tengamos amor, que se logra por el conocimiento de Dios. Gloria a Dios que tratemos bien a los demás, pero no te descuides de lo tuyo. ¿Me están captando ahí la idea? Filemón trataba bien a los miembros. Filemón 1:7. Gloria a Dios. Ese debe ser tu estilo de vida. No sea ogro con nadie, no maltrate verbalmente a nadie, no discuta con nadie, trata bien a todo el mundo. Dios quiere eso, pero no te descuide de tu familia, no te descuide de los tuyos, trabaja con ellos. Pablo le dice a Filemón: ya yo trabajé con él, ahora recíbelo. Yo trabajé con él, recíbelo. Si en algo te ofendió, perdónalo, recíbelo como a mí mismo. Y si algo te robó, yo te lo voy a pagar. Yo te lo voy a pagar. Y te lo escribo de mi propia mano. Te voy a pagar lo que él te robó. Pero recíbelo. Amigos y hermanos, como miembro de iglesia estamos llamados a trabajar también por nuestra familia. Trabaja por tu esposo, trabaja por tu esposa si no es de la iglesia, trabaja por tus hijos si no son de la iglesia, trabaja por tu hija si no es de la iglesia, trabaja por tu hijo si no es de la iglesia, trabaja por lo tuyo.
Y la Biblia lo enfatiza, primeramente Jerusalén y después Judea. Trabaja por tu familia. Ahora, ¿cómo debemos, y es una pregunta clave, cómo debemos trabajar por nuestra familia? Yo repito, yo debo ser un fiel cristiano, de verdad, venir aquí y tratar bien a todo el mundo. Yo debo dar estudio bíblico, pero no descuidarme de lo mío. ¿Cómo debo trabajar por mi familia? Les voy a presentar 3 elementos de vital importancia de cómo trabajar por nuestra familia. Número 1, la intercesión. ¿Qué es lo número 1? Intercesión. Todos los días interceda por sus hijos. Todos los días interceda por su esposa. Todos los días interceda por su esposo. Todos los días interceda por su mamá. Todos los días interceda por su papá, por sus hermanos, por su primo, por su familia. Todos los días interceda por ellos. ¿Saben por qué? Porque la oración intercesora rompe cadenas. La oración intercesora quiebra hábitos malos. La oración intercesora transforma vida. La oración intercesora renueva a las personas. Interceda, no se canse de interceder. Pastor, que tengo 10 años orando. Siga orando, siga orando. Dios trabaja en el tiempo y en el espacio. Siga orando, siga orando. Y antes de que Cristo se levante del lugar santísimo y deje de interceder por la raza humana, miles de oraciones de madre, Dios la va a contestar milagrosamente. Así que no nos cansemos de interceder. Número 2, si yo quiero trabajar por mi familia, por lo mío, demos buen ejemplo. ¿Demos qué? Buen ejemplo. Buen ejemplo. No solamente aquí. Demos buen ejemplo en la casa. ¿Saben quién es que puede decir tú eres una fiel cristiana? Es tu esposo. Tu esposo. Es la única que puede decir tú eres un siervo de Dios, tú eres un buen cristiano. Es tu esposa, lo tuyo. Entonces tener un buen comportamiento, la forma de hablar, aunque tú te incomodes. Una vez un señor, la esposa se lo estaba comiendo vivo, hermano, le estaba hablando mal, y el hombre tuvo dominio propio, y no le hablaba a la esposa, y la esposa Entonces el hombre tenía dominio propio, ¿y qué le hizo? Y él salió, y él se fue. Y ahí fue que la mujer se encendió. Ahí fue que se encendió, porque estaba discutiendo, porque quería discutir. ¿Por qué? Quizá por nada, por sí, o por quizá, o por si acaso, pero estaba discutiendo. Y cuando el hombre iba caminando, la mujer subió al balcón y le tiró un chapurro de agua, lo bañó de agua, y le dice el hombre: duró mucho el agua, pues después de tanto trueno, lo que se espera es el ejemplo, hermano, en el hogar. El ejemplo en el hogar. Y el tercer punto, para trabajar por nuestra familia, hagamos conexiones. Hagamos conexiones. Si tu hijo no es de la iglesia, comunícate con 2 o 3 jóvenes de la iglesia que estén en el contexto de tus hijos, para que ellos trabajen por otros. ¿Pudimos cantar esto? Si yo tengo un hijo de 20 años, o de 18 años, o de 15 años, o de 17 años, que no conoce a Dios, y yo no me quiero ir solo para el cielo, entonces no tan solo voy a interceder por él, no tan solo voy a darle un buen ejemplo, ahora yo me voy a conectar con varios jóvenes de confianza de la iglesia, que tengan la misma edad, para que vayan y trabajen con él, se hagan amigos de él, le den estudio bíblico, lo animen, lo motiven y puedan conversar con él. ¿Le parece bien eso, hermanos? Amén. Pareciera ser que a Filemón le faltó parte de eso. No le predicó a Onésimo, pero ahora Pablo le dice: recíbelo, olvídate de lo que pasó.
Olvídate de lo que pasó. Y quiero leer ya yendo a la parte final. Dice el versículo 15, ya yendo a la parte final, porque quizás para esto Filemón se fue Onésimo de tu casa para que se arrepienta. Ahora recíbelo no como esclavo, recíbelo tanto en la carne como en el Señor. Y si en algo te falló, si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta, recíbelo con amor. En otras palabras, Pablo no está desanimando a Filemón, le está diciendo, ok, no trabajaste con él, recíbelo en amor, perdónalo, acéptalo tal y como él es. Él se transformó en el Señor, ya es un hombre nuevo en Cristo. Perdona sus pecados, perdónalo, y a partir de ahora no vuelva a hacer lo mismo. Recuerda trabajar con lo de tu casa. Y si ustedes analizan la Biblia, se darán cuenta que Onésimo volvió y al mismo tiempo hubo una comunión permanente entre ellos. Amigos hermanos, leamos esta epístola más detenidamente en nuestra casa. Termino diciéndote lo siguiente. Yo creo que ha llegado la hora en la que como cristianos necesitamos tener un conocimiento profundo de Dios. Como cristianos debemos tener un conocimiento profundo de Dios. Pero también, al tener este conocimiento profundo de Dios que cambiará nuestra vida, como cristianos necesitamos, como miembros de la iglesia de Hollywood, necesitamos ponernos más en nuestro puesto del deber y trabajar por nuestros seres queridos. Y si hacemos esto, entonces, cuando Cristo venga, estaremos con Él en el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Que el Señor pueda bendecirles, pueda acompañarles. Vamos a ponernos en pie y vamos a